¿Qué tal, jóvenes? La lección de hoy es la cultura. Capacidad. Reflexiona acerca de la cultura como producto humano. Investiga y utiliza técnicas analíticas para comprender los cambios y permanencias acaecidos en la cultura. El valor de la cultura en sociología y antropología social es el contenido. También, definición de la cultura como concepto antropológico central, la cultura y las necesidades humanas, características fundamentales de la cultura, naturaleza y cultura. Los indicadores distinguen los conceptos en que se basan sus objetos de estudio de la cultura, la antropología y la sociología. Determinan los elementos que incluyen en su investigación cultural, explica los pensamientos que se integran durante un proceso de construcción social, menciona la importancia de la cultura para el ser humano, explica las relaciones que se distinguen dentro de una determinada cultura, responde a los planteamientos dados. El valor de la cultura en sociología y antropología. Desde sus fundamentos epistemológicos, la antropología básicamente tiene como objeto de estudio las relaciones sociales en los grupos humanos y sus culturas. Esta ciencia social integra las aportaciones o los aportes y conocimientos ofrecidos por las múltiples disciplinas, relacionando elementos arqueológicos, económicos, sociales, religiosos, ecológicos, lingüísticos, etc. La sociología trata esencialmente de la comprensión de los cambios sociales y de los problemas en la sociedad actual. También, la descripción de los hechos sociales y su posterior análisis hace que la antropología y la sociología sean ciencias independientes y objetivas, y aunque el mundo natural es analizado objetivamente, a la vez es observador de un mundo social que lo implica como sujeto dentro del propio análisis, es decir, como observador de los acontecimientos que le atañen. La antropología y la sociología incluyen en su investigación el conjunto de las manifestaciones de los seres humanos en las sociedades actuales. Bien, la cultura como ser universal humano. La cultura en su dimensión filosófica designa el ser esencial del hombre y la medida de la ascensión, o su ascensión sintetiza en toda su concreción la producción humana material y espiritual. Es la encarnación de la actividad del hombre en los ámbitos cognoscitivo y valorativo, también práctico y comunicativo. Para abordar la cultura, en su riqueza es necesario revelar la historia de las principales conceptualizaciones y usos. En general, ha sido considerada como cultivo de la razón, como instrucción e ilustración, sabiduría, resultante de haber cultivado los conocimientos humanos. En la historia de la filosofía ha sido común la identificación de la cultura con el conocimiento como la praxis, práctica, el valor y la comunicación. Sin embargo, al vincularse directamente con la educación y la formación del hombre, se ha priorizado el momento cognitivo en detrimento de sus otros aspectos. El término cultura tiene dos significados fundamentales. El primero es más antiguo y sería que la formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento, mientras que el segundo significado indica el producto de esta formación, esto es, el conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados, pulimentados, a lo que suele dar también el nombre civilización. El paso del primero al segundo significado se produce en el siglo XVIII por obra de filosófica o de la filosofía iluminista y en el contexto de la génesis de las ideas antropológicas correspondiente al periodo del esplendor del colonialismo europeo con predominio de ideas racistas y eurocentristas. El valor metodológico y heurístico de asumir la cultura como creación de la actividad humana consiste en las posibilidades teóricas que brinda esta concesión para abordar la cultura como sistema multifuncional abierto que permanece en relación de interpenetración con los otros subsistemas de todo social en el entretejido social. Bien, al mismo tiempo, una concepción sistemática de la cultura, fundada en la actividad humana, no solo debe pensar la cultura como resultado, sino además como proceso que garantiza la continuidad, el desarrollo social e individual del hombre. También trata un proceso de acciones recíprocas, donde la actividad se objetiviza en la cultura y esta es la fuente de nuevas acciones y que toda producción humana, tanto en su proceso mismo como en resultados, está mediado por las necesidades, los intereses, los fines, medios, condiciones que impulsan el quehacer activo del hombre. Bueno, las relaciones de parentesco también familiares y las redes sociales constituyen un elemento esencial hoy en día de la organización social y cultural, así como la relación individuo-sociedad. Estas relaciones están siendo modificadas por los procesos de globalización, esto es importante, y de modernización, por el cual se pone énfasis a aquellos procesos de cambio referidos a las nuevas y viejas modalidades de estructuración de las relaciones de las redes sociales. Bien, por ejemplo, Sigmund Freud
decía que en cambio sostiene que la felicidad humana descansa en las necesidades instintivas del hombre, lo que naturalmente era incompartible en una sociedad civilizada. También, por lo que dijo Fisher, podemos considerar que la cultura es una manifestación del sentimiento humano, no es necesariamente traducible, más bien se dirige hacia el sentimiento de cada persona. Las actividades son estas. Tenemos, por ejemplo, este esquema. Tenemos algunas preguntas dentro de este ámbito y definición de algunos conceptos, ¿verdad? Sobre la interacción social en la cultura según algunos filósofos. Explica y completa estos puntos. Muy bien.